verla temprano porque es alto delicada. La prensa internacional recoge la situación que se está dando en Haití de inestabilidad y de ingobernanza a partir de la industria del secuestro. Ayer la prensa internacional decía que 12 extranjeros, incluyendo 9 religiosos, estaban secuestrados y las bandas que se dedican a esto piden millones de dólares para la liberación de esa persona. Nosotros acabamos de pasar por la experiencia de que 3 camarógrafos de una compañía cinematográfica de origen dominicano que estaban trabajando allá fueron secuestrados y eso pudo, no sé mediante qué mecanismo, eso se solucionó. Pero el caso está ahí. Ocurrió con un grupo de deportistas hace un par de semanas saliendo del aeropuerto hacia la ciudad. Tuvieron problemas con esa misma situación. Y hoy son 12 que se han registrado durante el fin de semana. Entonces, mi temor, y ahí es que voy de la peligrosidad del asunto, es que eso siga creciendo porque evidentemente en Haití no hay cómo detenerlo y comience a darse lo que se está dando entre Colombia y Venezuela, que se secuestran de un lado y se refugian del otro. Entonces, yo no quisiera pensar que lleguemos hasta ahí. Yo no quisiera ser prejuiciado en decir que lo de Haití no tiene solución, pero es difícil, Freddy, cuando uno ve procesos tras procesos, con un sistema político que es propio de una Europa más avanzada, donde para usted designar como presidente de la República a un ministro, tiene que validarlo el Congreso, y ese mismo Congreso, si no está a favor suyo, le arma una crisis política. Todas esas cosas, es un conjunto, un cóctel muy peligroso. Hay un amigo al que yo estimo mucho que viaja a Haití regularmente como empresario a dar asistencia a industriales, y yo siempre le digo, fulano, ¿viste los secuestrados? Bueno, irá en unos días, va a Haití, y yo le digo, solo le digo, cuídate mucho porque, y bromeamos porque él es más negro que yo. Me dice, no, pero a mí me pasan, digo, no es eso, es que saben tu información y después que te secuestran, en Haití hay una situación muy inestable. Señores, pero ¿cuántas familias de haitianos empresarios viven en República Dominicana? Haití tuvo un presidente y un primer ministro en un momento que la familia de ellos vivían en República Dominicana, que yo sabía de que vivían aquí. Entonces, un país que tiene una situación que un Estado no garantiza el orden público ni la seguridad, ¿para dónde va? Dígame usted. Bueno, eso es un problema serio que tenemos poca cosa que hacer de aquel lado. Freddy mencionaba el caso de los secuestrados dominicanos. Ese secuestro yo lo pongo entre comillas. Eso fue rarísimo. Pero los camarógrafos. Los miembros de los equipos técnicos cinematográficos. Pero la situación de inseguridad en Haití es grave. Y este tema de los secuestros, ahora lo que surgió ahora fue con unos religiosos. Sí. Una banda que azota a Haití abiertamente y que hasta ahora ese tipo de fenómenos operan fundamentalmente en el entorno de Puerto Príncipe. Pero perfectamente bien puede comenzar a pasar en la frontera y cerca de República Dominicana, y Freddy citaba lo que pasa en la frontera colombo-venezolana, una de las fronteras más inseguras del mundo. No quisiéramos vernos en una situación parecida en la cual bandas de haitianos operen en la cercanía de la frontera, esa frontera tan porosa, tan fácil en algunos pasos de cruzarla, que operen desde aquel lado para incursionar en territorio dominicano, producir actos delictivos de este tipo y entonces exigir rescates. Sobre todo porque, digamos usted, eso es tierra de nadie de aquel lado. Yo lo digo sin tapujos, o sea, Haití no tiene solución de ninguna naturaleza que no sea una intervención de la comunidad internacional con un fideicomiso, con un tutelaje de décadas. O sea, no hay que ir 2 años, 3. O sea, agarrar a Haití 50, 60 años, tutelar eso, ver cómo se pueden organizar
y luego dejarlos que puedan seguir, pero eso es en materia de la legislación internacional al día de hoy simplemente imposible. La legislación internacional prohíbe ese tipo de intervención, por tanto no hay solución y tenemos nosotros que cuidarnos de ese tipo de cosas que, como bien apunta Freddy, muy peligrosas, pasan de aquel lado de la frontera. Es que eso es negocio para muchos. Son allá. bandas, son bandas. Negocio. Ese desorden en Haití es un negocio multimillonario. La clase política haitiana, no solamente la clase política, la clase dirigente haitiana, desde la propia formación de ese conglomerado social, ha tenido cero compromiso con el desarrollo de ese país. Sus intereses son lo primero y después entonces lo otro. Y miren el ejemplo de la vacuna, señor. Haití no quiere que le pongan AstraZeneca. Yo estoy diciendo, lo dije en el primer momento, eso es un negocio. Sí. Ahí hay alguien que tiene apalabreada la vacuna china, la vacuna rusa, y están buscando quién financie eso. Porque, por ejemplo, fíjense lo que pasa con los haitianos, el mejor ejemplo es ese. Usted le quiere donar a Haití, usted es una ONG, 100 millones de dólares para hacer algo. Entonces, bueno, está bien, mire, yo voy a construir un multifamiliar, un edificio de apartamentos, vamos a regalarlo. Y aquí 100 millones de dólares para eso. Necesito que me den los permisos. Yo voy a contratar a la compañía que lo va a construir y vamos a hacer esos edificios. Los haitianos le dicen, no, dame los 100 millones que yo lo hago. No quieren que tú le dones el edificio, dame los 100 millones que yo lo hago. Lo dicen los dirigentes empresariales, políticos, sociales. Así que operan. Ahí está el caso del edificio del Palacio de Gobierno. Los franceses querían rehabilitarlo. ¿Y ese es el mejor ejemplo? Y ellos dijeron, no nos manden el dinero. Manden el dinero. Y los franceses dijeron, no, nosotros operamos así, nosotros operamos haciendo nosotros la obra. Visitando la connotación internacional, porque un tema de transparencia nuestra, las leyes, donativos, tenemos que hacerlo de esta forma. No, pues entonces no. Pues no manden nada. Sí, eso.